Me encuentro con dos caballeros muy simpáticos. Don Marco López, escritor, y Gonzalo Olivares, psicólogo y Cochero. cochero. Sí. Sí, cochero, de veras. Sí. ¿Por qué usan esa palabra de coach, para empezar? Pasa que el concepto coach proviene de una palabra húngara del siglo XVIII que se escribía Koch, Ya. K-O-C-H, que en húngaro significa carruaje. Ya. ¿Cachai? Y la pega del chofer del cochero, así como lo del taxista o del Uber el día de hoy, es tomarte en un lugar y llevarte a otro. Ya. ¿Cachai? Entonces, después de darle tantas vueltas y entre todas las cosas que he estudiado, ya como cuando me preguntan qué hago, qué me dedico, chuta, ya lo resumo y se me ocurrió siguiendo el ejemplo de Jorge Bucay, un psiquiatra argentino, que lo voy a reducir a cochero. Porque de cierta manera lo que hago es con las personas tomarlas en un estado y llevarlas a un estado mejor. Claro. Sí, pero porque normalmente esa palabra la utilizan ya en todo, o sea, en estos programas reality donde hay alumnos, no sé, de canto, baile, lo que sea, y los profesores les llaman coach. A todo es coach, es como el entrenador. Sí, sí. A mí me llega a molestar ya tanto que lo han manoseado el término. ¿Sabes qué? En un principio tal vez molesta, ya después que te asiente la idea, y si más encima se te ponía a considerar, yo me dedico a esto del año 2001, Yeah. o sea, 18 años voy a cumplir en esto, y hasta el año 2010, en coach habíamos, acá en Chile, no sé, 50, 100. Y del 2010 ahora deben haber 5.000, 10.000 tal vez. Wow. Entonces, en la medida de que se va haciendo, cuando una cuestión se hace popular y se ve que además es rentable, las personas lo quieren aprender y todo a la chilena, eso sí. Sepo. A la chilena, o sea, yo me he topado con coach que tienen un curso de 20 horas. O sea, de hecho, cuando tú me mencionabas hace pocos días que conversábamos, yo decía, chuta, si es así la cosa, de alguna manera, y no por un tema solo de trabajo, es que me gustaría aprender esto, porque tal como oí una vez cuando dicen que los psicólogos estudian psicología primero para tratarse ellos mismos. Y entender a la familia. Bueno, entonces yo pensé, tal vez si aprendiera esto, podría empezar a entender cuáles son los rollos que yo mismo tengo, porque asumo que tengo un montón de rollos que a lo mejor estaría más allá, y no me refiero ni siquiera al término solamente económico, pero estaría más allá de lo que he avanzado si tuviera claro cierto... Mira, estudiando coach, haciendo un diplomado de 120 horas, vaya a encontrar más solución a las cosas que te limitan que autodescubrimiento. ¿Ya? Ahí es donde la estudiar psicología sí es mucho mejor, pues más complementario, porque te llevan por todas las teorías psicológicas y de alguna manera cada uno se empieza a ubicar en ella para poder entender por qué los rollos con la mamá, por qué los rollos con el papá, por qué los rollos entre hermanos, por qué los rollos a nivel familiar. ¿Por qué los rollos de la vida fanta? Claro, de ahí por qué de ahí viene el tema afectivo, ¿cachai? ¿Por qué elijo y tiendo a elegir siempre siguiendo el mismo patrón a mis compañeras, ¿cachai? O las chicas, ¿por qué se insisten en repetir patrones con los hombres, ¿cachai? Entonces, eso en la psicología sí se puede lograr aprender, conocer y comprender. ¿Ya? Pero en el coach no, el coach está más orientado hacia generar soluciones, cambios en las conductas. Claro, pero ya lo simplifican en ese nombre coach, pero es mucho más largo, programación neurolingüística. Sí. Porque todos los que estudian programación neurolingüística terminan siendo llamados coach, ¿o no? La mayoría, no todos. Eso va a depender también de la cantidad de especialidades que tomen. O sea, si bien habré hecho los 3 años de formación en neurolingüística, igual después hay que hacer seminarios de especialización, ¿cachai? Para poder profundizar más en determinados temas que te dan la posibilidad de ser coach. ¿Cachai? Entonces, y bueno, lo óptimo es mientras más complementado mejor. O sea, a mayor cantidad de conocimientos que tenga, más utilidades y beneficios puedes prestarle a las personas. Es genialísimo eso. Por otro lado, Marco como escritor hace algo a veces similar los escritores,
Sí. No es lo mismo, pero de alguna manera el escritor al mostrarse, al mostrar su vida, también hacen una introspección, se estudian o simplemente van exorcizando todos esos rollos que tienen dentro y de alguna manera la gente al leerlo también va entendiendo tu mundo interior y va diciendo, oye, no estoy solo. Hay muchos, ¿no?, que se identifican y dicen, no estoy solo, no soy el único. Entonces también se puede aprender de eso y a corregir errores y a potenciar las cosas buenas. Claro, de todas maneras, yo clasificaría a dos tipos de escritores. El escritor que, como el poeta que saca mucho de adentro, mucho de su mundo interior, y el escritor, por tú a los Borges, que en realidad desaparece un poco él, porque empieza como a transmitir, digo yo, situaciones de la cultura general, historias del pasado, citando a otros autores, porque si tú te fijas en Borges, él al final desaparece un poco porque empieza a hablar de la Divina Comedia, por los autores ingleses, alemanes, y al final uno se lo ve, es como una biblioteca. Entonces al final, si bien es cierto, él era súper como artístico para presentarse, pero el discurso era que al final era válido y si tú lo lees pasa lo mismo, él desaparece. Aunque la presencia de él igual está ahí, de alguna manera tú sabes que es él. Sí. Y me pasa con Vilamata, lo mismo. Vilamata tiene un estilo de escritura y él también empieza a citar otros autores, otras situaciones, porque he trabajado mucho con biografía de autores y desaparece un poco él, pero la presencia de él está ahí igual porque hay un hilo conductor que tú sabes que él es él. Claro, que por algo también eligió esas citas, porque me pasa a mí que me gusta mucho la música, muchas veces cito, si me acuerdo de algún escritor o si me acuerdo más que nada de canciones, yo cito ciertas frases de canciones porque siento que me identifico con ella, que siento lo mismo, pero no podría decirlo mejor que la canción. Y a lo mejor Borges hacía lo mismo, citaba a otros escritores con los que se identificaba, pensando que si yo lo digo de otra manera van a decir que estoy plagiando y que me estoy escondiendo detrás del otro, entonces mejor cito lo que el otro dijo porque ya lo dijo de buena manera. Entonces, por eso se muestran a sí mismo. Lo que pasa con Borges, al igual que con Cortázar, ¿ya?, si bien ellos tienen una muy buena producción literaria, ellos hicieron mucho de traductores. ¿Tú caché que Borges traducía filósofos alemanes de habla inglesa, Cortázar a los franceses? Ya. ¿Cachai? Entonces el nivel intelectual de esos gallos es salvaje, y cuando ellos producen su obra es inevitable que estén un poco teñidos. Sí, es una cuestión, y es una cuestión que no solo le pasa a ellos, nos pasa a todos. Sí, ¿Cachai? Nos pasa a todos. O sea, pensemos en quiénes somos y cómo somos, cómo lo hicimos para constituirnos, y dime acaso no heredamos patrones moderadamente de nuestra mamá, de nuestro papá, de algún abuelo, y todavía lo seguimos replicando. Sí, partimos por un lado por la genética y luego por la costumbre al verlos, porque te pareció interesante. Porque hay cosas también, hay gente que o imita a alguno de los padres o a veces a propósito hace todo lo contrario porque no está de acuerdo con ese comportamiento. Por las dos. O las dos. Por las dos, porque hay una cuestión. Que de hecho hay muchas personas que dicen eso mismo que yo odiaba de mis padres, lo hago ahora. Lo vivo repitiendo. Dependiendo de la situación en la que esté viviendo. Sí. Porque como hijo actúa de una manera, pero cuando le toca ser padre, por ejemplo, te das cuenta que terminaste enseñando cosas similares a las que a ti te enseñaron, de esas que te cargaban, pero te diste cuenta que sí eran... Es que hay una cuestión que nos aporta la neurociencia estos últimos años, y es el hecho de que cuando nacemos Homo sapiens. Nacemos Homo sapiens sapiens, más específicamente. La tarea de humanizarnos es de quienes nos rodean, de quienes nos trae el mundo y quienes están en el contexto primario cuando somos bebés. O sea, y de hecho, durante los primeros de 6 a 9 meses, el bebé busca dentro de su núcleo familiar a aquel que está más disponible para él cuando llora o cuando necesita algo, y genera apego. Sí. ¿Cachai? Genera apego. Los niños se apegan a quien le da más tranquilidad y estabilidad. ¿Cachai? Entonces esa cuestión es tremenda, porque a esa persona a quien se apegan le van a absorber sus características.
Claro. ¿Cachai? O sea, hay una, en los seres humanos hay dos facetas, una que es la filogenia, que son los rasgos que traemos genéticamente, o sea, el color de mi pelo lo tengo de mi mamá, esta parte de mi papá, ¿cachai? Y los rasgos corporales son heredados, ¿ya? El asunto es que también hay otra dimensión del humano, que es lo ontogenético, que es lo que se va modelando con el correr de la vida. Durante el transcurso de la historia personal, los primeros 5 años son fundamentales. Ya vamos a absorber de quienes nos rodean todo lo que nos sirve y los que no nos sirven. ¿Cachai? De lo que no nos sirve después vamos a generar estrategias de manipulación. Y en eso los niños son espectaculares. ¿Cachai? ¿Cómo hace un niño de 4 o 5 años para lograr conseguir todo de la mamá o del papá? Claro, sabe que a veces llorando lo va a conseguir, a veces poniendo carita de pena o gritando, dependiendo de cómo... O sea, de hecho los niños yo siento que van probándolo todo y de acuerdo a lo que les resulte, lo siguen haciendo y lo que no cambian. Y todo es por ensayo. Sí, porque de pronto se hacen la maña y lloran y no lo pescaron, ya, ok, esto no resulta, voy a probar otra cosa. Sí. Y no es de malo, es simplemente como este instinto de supervivencia. Mira, técnicamente se llama cibernética de la mente. ¿Cachai? Sí, cállate, cibernética de la mente. Y está inspirado en los proyectiles teledirigidos. De hecho, el coaching, a diferencia de la terapia, se centra más que en los problemas que tienen las personas, en ayudarle a establecer, definir objetivos de corto, medio y largo plazo y estrategias para lograr esos objetivos. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque la mente es cibernética, entonces si yo tengo un objetivo y tengo un plan, ya, voy a probar con la receta A. Si la receta A no me funciona, retroalimentación, probamos con la receta B. Si no resulta, vamos con la C. Y como el dicho dice que todos los caminos llevan a Roma, de una u otra manera vamos a terminar encontrando una fórmula para alcanzar las metas. La cuestión es que de ahí vamos a requerir de otro paquete de herramientas que no tenemos, porque no se nos enseña ni en la casa ni en el sistema educativo, que es la educación de las emociones. ¿Cachai? Porque para tenerlo y para lograr visualizar objetivos de corto, medio y largo plazo, tienes que tener imaginación, creatividad. ¿Cachai? Para poder lograrlo, tienes que ser innovador, tienes que ser perseverante, disciplinado, estructurado, paciente, ¿cachai? Entonces hay un set de herramientas que se requieren para poder lograrlo que no se nos enseña ni en la casa ni en la escuela. ¿Cachai? Entonces, de ahí es que hoy en día nos encontramos en los adultos con todos los porcentajes y todos los estudios disparados: obesidad, sobrepeso, depresión, estrés. Y si tú te fijas, mucha gente tiene cuestiones que las aquejan. ¿Tú crees que, por ejemplo, los escritores, así como tú dices, hay algunos que se van como en su mundo interior, ¿cachai? Y se vuelan exorcizando, digo, ¿cachai? Porque normalmente dentro de los músicos y los escritores, normalmente hay, bueno, no solo ellos, pero siento que la mayoría de los artistas, claro, igual es con la música, pero la mayoría de las canciones, por ejemplo las canciones de amor, hablan de tristeza. Porque los tipos cuando están felices, y hay algunos que me han dicho, simplemente se dedican a vivir, a disfrutar de esos pocos momentos de felicidad. Pero cuando les va mal, cuando la relación murió, no sé, empiezan para sacar toda esa pena, necesitan escribir. Y así van sacándolo todo. Pero cuando la relación está bien, claramente tenéis tiempo y ánimo de ponerte a escribir, pues estáis disfrutando. Entonces, y vuelvo a lo que tú propusiste, precisamente, será que algunos cuando no logran ya sacarlo, cuando han sacado tanto y lo dicen, y no reciben respuesta, al contrario, hay tipos que escriben de las penas, del dolor, y la gente los va a felicitar, qué groso eres. Y el tipo dice, oye, si no quiero, o sea, estoy pidiendo ayuda, no estoy diciendo que soy un capo, estoy pidiendo ayuda, escribí esto porque me siento como las pelotas. Entonces, no me interesa precisamente tener a toda la gente como aplaudiéndome. Y al ver tanta felicidad o tanto glamour cerca, como que se sienten peor todavía. Porque yo siento la otra vez que los países donde están mejor económicamente, donde hay un índice de felicidad mayor, es donde ocurren más suicidios. Porque la gente que está depre, al ver gente feliz a su alrededor, por ejemplo en la primavera,
Empieza la primavera, empieza la gente a salir a la calle, se ven las parejas, todo bonito, las flores, los pajaritos. Entonces se genera un contraste enorme con el que está deprimido. En cambio en invierno, como todos están deprimidos, siente que es parte de todo el resto. Pero cuando se ve a todos felices, se bajonea y se mata. Y pasa mucho con los escritores, los músicos, los escritores que se matan mucho en el momento peak de su gloria. Bueno, hace poco se mató este de música pop que en Europa, que claro, y yo le decía en un programa de radio el otro día, le decía yo a Javier cómo ellos tienen el mundo bajo sus pies prácticamente, son creativos, tienen dinero, es bueno hacer lo que quieran, viajar, conocer, y optan por el suicidio. Es compleja la mente humana, porque cuando tú hablabas recién, yo me acordaba de un escritor, un poeta chileno, que vivió en La Ligua, Jorge Telier. Tú lees a Jorge Telier y los versos son hermosos, mucha belleza. O sea, demasiada nostalgia, que puede enfermarse de nostalgia. Yo creo que él se enfermó de nostalgia, a pesar de que lo hizo de una forma muy bella. Y había algo en él. Él, cuando recitaba como muy mal, o sea, no se le entendía lo que hablaba. Pero al leerlo, podéis leerlo, pero o sea, es un discurso enorme. Entonces, hay poetas que recitan súper bien y escriben bien también. Otros que recitan bien, o sea, recitan mal pero escriben bien. Por ejemplo, Enrique Lin hacía las dos cosas bien, él recitaba bien y escribía súper bien. Pero hay autores que solamente recitan cosas, son súper cotidianos, súper sencillos, pero la escritura de ellos es como más sencilla, por lo tanto no hay mucha como literatura, por cierto, comillas. A mí me pasa algo con Telier que yo prefería leerlo. Cuando yo lo busco en YouTube, no, prefiero ir a su libro y ahí disfruto todas las emociones. Porque si yo lo veía en la tele, veía una sombra de tristeza. Bueno, él sufría de alcoholismo, tenía problemas depresivos igual, separaciones, problemas familiares obviamente, a raíz del alcoholismo. Obviamente. Él reconoce que su alcoholismo se la ganó. Hay una entrevista con Jorge Telier que hizo Carlos Olivares, donde él le confiesa que el alcoholismo se la ganó, que él es un perdedor en respecto a ese tema. Estuvo en clínica psiquiátrica para recuperar, no pudo. Y también me acordaba de Virginia Woolf, que tú también cuando la lees, es maravillosa. Ella también se suicidó. Sí. Y Emily Dickinson, que es una gran poeta norteamericana, que vivió 20 años encerrada en su casa, recibía muy pocas visitas. En los últimos 2 años de su vida estuvo en su pieza, solamente iba al baño, le tenían que dar la comida a las 11. Y cuando ella muere, su hermano descubre que tenía alrededor de 30 o 40 libros escritos a mano, de pura poesía. Y en ese tiempo estaban los grandes poetas norteamericanos, y cuando descubren esta tremenda poeta quedaron helados, porque tú sabes que los poetas siempre están saliendo de la revista, publicando. Ella había publicado un solo poema con un seudónimo. Más encima, otro poeta había como plagiado ese poema, y al final ella no existió en la vida. Pero hoy en día Emily Dickinson es una tremenda poeta universal. Porque ahí se descubrió que ella sufría quizás una especie de autismo. Bueno, ahora la ciencia psicológica tiene muchos conceptos. Y ahí se descubrió que ella quizás sufría una especie como de fobia a salir a la calle. Y había toda una cuestión psicológica. Pero la mente creativa yo creo que es una parte que puedes llevarla muy lejos. Pero las emociones es otra parte que quizás de repente no logran conectarse, entenderse. ¿Sabes lo que pasa? O sea, si hacemos un flashback para atrás y pensamos en la educación actual, el modelo educativo actual surgió en la época de la revolución industrial. ¿Cachai? Y se hicieron las escuelas siguiendo patrones estructurales de producción en línea. Y si tú te vas a cualquier escuela, vas a encontrar con 3 filas y atrás todo. Ya como lo plantea súper bien Pink Floyd en The Wall. Entonces, el sistema educativo desde la ilustración en adelante es instrumental. ¿Ya? O sea, te tengo que enseñar cosas que se supone que los adultos que saben son aquellas que te van a servir para la vida. Y claro, para ellos, lo que sirve para la vida para ellos en el fondo es como claro que la industria. Claro que hace 200 años atrás no había escáner y no se sabía nada del funcionamiento del cerebro. La cuestión es que durante estos 200 años más, tal vez, se le dio al lado izquierdo el cerebro, se le dio, y se empezó a descompensar. Y resulta que la creatividad
a través de todas sus expresiones, ya sea la literatura, la música, la pintura, la escultura y todo tipo de arte, es una función del lado derecho del cerebro. Entonces, cuando tú apareces con talentos artísticos y lo empiezas a explotar, te excluyen. Te excluyen y te quedas solo. ¿Cachai? Pero te das cuenta que incluso, El mismo sistema pero que aún cuando viendo, tuviese escáner, ellos sabían, o sea, tal vez no sabían cuál lado del cerebro era el que lo manejaba, pero a los artistas los tiraban por un lado. ¿sí? Te excluyen. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con los artistas? Como son menos, tenían que tomarse la noche, la bohemia y todo lo que implicaba fiestas, alcohol, porque no hay poeta que no sea alcohólico, po. O sea, o el sumo es Bukowski. Claro, es que, entonces si me estás diciendo que estaban obligados prácticamente a salir en la noche, porque en el día no podían, porque no los aceptaban, y tenían que solo entre ellos o esconderse, hasta cualquiera se deprime y se pone a tomar, po. Y si tenés que juntarte en las noches, tenés que mantenerte despierto, por lo tanto, tomáis. Entonces es casi como una obligación. Los artistas no toman porque quieren, están obligados, ¿te das cuenta? O sea, y de hecho, más que obligado, cuando a una persona se le excluye, pierde la sensación de arraigo. Sí. ¿Ya? Y cuando pierdo la sensación del arraigo, pues, me siento que estoy en el aire y solo. Y me inunda la sensación de nostalgia y tristeza salvaje, ¿cachai? Y eso lleva a la melancolía. La depresión, antes de llamarse depresión, Freud le llamaba la melancolía. De hecho, hay unos textos de él que hablan sobre la melancolía como un estado de nostalgia y tristeza profundo. ¿Cachai? Entonces, el artista en ese contexto está prácticamente condenado por el sistema y la sociedad a ser así. Y una cuestión que es bien curiosa y potente es que si tú te fijas en los grandes artistas, la mayoría provienen de familias aristócratas. Hace poco estuve viendo una película sobre Paul Cézanne. Pero me estás hablando de los artistas, los plásticos. Plásticos y escritores. Mira, por eso hace 2 semanas atrás estuve viendo una película sobre Paul Cézanne, que era un pintor, y la relación de amistad que tenía con Émile Zola, que es un escritor. ¿Cachai? Y Paul Cézanne era hijo de banquero que vivía de la pensión que le daba el papá para dedicarse a la pintura. Y andaba de fiesta todos los días. ¿Cachai? Claro, todos los pintores o escritores que han venido de familia con un bajo nivel económico han tenido que trabajar en distintas cosas y bueno, y de hecho se han puesto a escribir sobre esos trabajos, esos mundos bajos en los que tenían que estar metidos para poder vivir, y obviamente estaban mucho más deprimidos que el resto. Y tal vez esos de dinero veían tanta cosa alrededor y no les gustaba. Bueno, y de ahí por eso es que también surge el arte como contracultura. O sea, si pensamos en poesía, la Estela Díaz Barín, fue ella en los años 30, 40, fue la primera mujer punk y chilena, por su poesía violenta, marginal, sacudidora, además con esa voz muy ronca que ella tenía, espectacular, o sea, rupturista. El arte como contracultura, como manifestación antisistema, porque estos hijos de familia aristócrata que podían dedicarse al arte, renegaban contra su familia, ¿cachai? Se le iban en contra de los papás. Sí. ¿Ah? Y era el punto de partida. De ahí hoy en día tenemos infinitas posibilidades y manifestaciones de arte, y gracias al desarrollo tecnológico, las plataformas de internet, hoy en día le dan a los chicos la posibilidad de rapear, usar un sampler y subir sus músicas, hacer un poco de prosa y ponerle ritmo y meterle a internet nomás. Claro. Como ser youtuber, como llaman. Yo soy youtuber, influencer y todo eso. Claro, hay una historia súper triste, hablando, bueno, tomando un poco el hilo anterior, de un poeta que últimamente he retomado, no sé por qué, se llama Jaime Rayo. Él se suicidó a los 26 años. Y este poeta le ocurrió algo súper raro porque él quería como lograr escalar en el término literario, y en la época del año 30, 29, 30 había un grupo que se llamaba La Mandrágora, que estaba Huidobro, estaba ahí, claro, y él pidió ayuda para publicar una revista, y hacer una revista súper seria, literaria. Bueno, por alguna u otra manera no lo pescaron mucho a este cabro chico, porque era cabro chico, tenía 26 años, y se frustró. Fue tanta su frustración que llegó a su habitación, tomó un revólver y se disparó 2 veces. Y bueno, el hermano lo encontró obviamente muerto, había muerto el niño, y todos los autores que han rescatado a Jaime Rayo, que su poesía es enorme, es tremenda, muy poderosa, nos explican por qué esa
esa situación tan brusca de él, o sea, esa decisión de decir me suicido debido a que no me apoya con mi tema literario, o sea, llegar a ese extremo. Yo creo que tiene que ver, es cliché lo que voy a decir, pero tiene que ver con que hay sensibilidad, yo creo, hay como una hipersensibilidad en realidad, y yo creo que igual hay como una deformación un poco de la realidad, como una exageración en ciertas situaciones, porque los escritores a veces, incluyo, exageramos a veces con ciertas cosas. Nos sugestionamos con algo, nos obsesionamos con algo y al final lo llevamos a tal nivel de importancia y a lo mejor no tiene nada de importancia para nadie, para el resto. Pero para nosotros tiene un valor tan grande como por decirte que, no sé, porque digan, ¿sabéis qué? Pucha, me encantaría, no sé, me encantaría que ir por tú, no sé, por la Feria del Libro de Valparaíso. Pero por X razón no pude llegar, no pude ir y es tanta la frustración por eso que puede llegar una persona, no digo a suicidarse, pero a deprimirse, a sentirse, porque exagera la situación. Las emociones se van exacerbando de acuerdo a lo que va pasando por fuera, ¿cachai? O sea, si yo me dedico a escribir y no soy reconocido o lo que escribo además es atacado críticamente, obviamente que voy a sentir descontento. O sea, se me vino al tiro a la cabeza Gilles Deleuze, que es un filósofo francés que en un arrebato agarra todos sus libros, sube al techo del edificio donde vivía y se lanza con todos sus libros abrazados y se suicida, ¿cachai? Ya el nivel de inconformismo con su obra, porque él se sentía incomprendido, de que es complejo leerlo, sí, pero hay gente que lo entiende. ¿Ya? Y hoy en día su obra se está deconstruyendo y hay gente que lo está reinterpretando para poder entenderlo, ¿verdad? Porque igual lo que aporta es válido y no me cabe duda que quien escriba va a aportar. El asunto es, tomémonos el tiempo de encontrar el aporte sin evitar los prejuicios, ¿ya? Y sacar un poco los rótulos, ¿cachai? Hay que darse el tiempo para... Yo estoy viendo que, bueno, quiero decir algo, luego que hagamos un pequeño stop, ¿vale? Porque estaba pensando que de alguna manera con todo lo que están diciendo, de la sensibilidad, de la hipersensibilidad, el extremo al que llegan artistas por ser muy sensibles, ahí a veces no es tan diferente a esa hipersensibilidad de otras personas que por no sentirse escuchadas por los papás, por no sentirse escuchadas por sus padres, de pronto sin ser artista, también, o tal vez el común de la gente, por decirlo de alguna manera, se deprime por otras cosas, no sé, lo dejó la pareja, lo echaron del trabajo, diferentes cosas, deciden escapar, como digo yo, matarse, y tal vez son simplemente diferentes las cosas que gatillan esto entre un artista y un no artista, ¿ya? Pero entonces, ¿qué sería esa cosita que diferencia ese gatillo? Porque yo no sé si hay un mayor porcentaje de artistas o de no artistas que se suicidan. Porque pienso que básicamente estaríamos siendo iguales, entre comillas, con diferentes sensibilidades, pero aún así con sensibilidades. Los que no son artistas tienen otra sensibilidad. Y no sé, un no artista es capaz de matarse porque vio a la persona que le gustaba dándose un beso con otra y no aguanto esto, o tiene una presión en el trabajo y no es capaz de llevarlo, o porque está yéndole mal en el colegio y los papás no aceptan un rojo y se mata. Y el artista es similar, o sea, nadie pesca mi escrito, me mato. Es como el tipo, llevo años presentando este proyecto en un trabajo y nadie lo pesca, entonces nunca voy a surgir y me mato. ¿Qué sería ese clic, esa diferencia tal vez pequeña entre el artista y el no artista que podría definir que un suicidio es diferente o la motivación es diferente al otro? ¿Es muy enredada? No, te doy una respuesta. Por favor. La primera que se me vino a la cabeza. Primero, pensemos en algunos de los artistas que se han autoeliminado. Van Gogh, Kurt Cobain. Algunos dicen que Kurt Cobain no se mató. Kawabata, que es un escritor japonés. Chris Cornell, Amy Winehouse, Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix. Jim Morrison se supone que murió por accidente más que matarse. Mira,
Es Se le pasó que la mano, hay una... como al vocalista viene, se hay- le pasó la mano. Hay una cuestión que tiene que ver, o sea, la conducta autodestructiva también entra dentro de la autoeliminación, o sea, si tú te fijas... Aun cuando sea no voluntaria en el Claro, momento. o sea, accidental o no... pero van es a auto- extremos que provocan un poco Sí. eso. Es una conducta autodestructiva, o sea, tomar de la forma que tomó John Bonham, el baterista de Led Zeppelin, para haberse muerto, es de un descuido brutal, o sea, es una negligencia con uno mismo, ¿cachai? El punto está en que si nos ponemos a pensar en todo este panteón de figuras que se han eliminado, neurológicamente, biológicamente, anatómicamente, de la piel para adentro, ¿qué tenían distinto de nosotros? Nada. Nada. Al mundo Era llegamos... hueso. Al mundo llegamos todos prácticamente con con igualdad de condiciones, ¿cachai? El punto está en que estas personas a temprana edad se les descubren talentos. Amy Winehouse, Janis Joplin, maravillosas cantantes. El asunto es que una vez que la agarra la fama, se tienen que desconectar de la sociedad y se aíslan. Ya los agarran el manager y la gente que los rodea, ya que normalmente los meten en este mundo bohemio, ya del carrete, de pasarlo bien, ¿cachai? Sin conocer el tema de la historia personal, ¿cachai? Cuando tu historia personal ya y tu infancia fueron tristes, sufriste carencias, sufriste vulneraciones, y no vaya a tener herramientas para poder manejar la fama. Claro. Y más encima, tal como tú dices, como se hacen tan famosos, tanta gente alrededor, pero terminan Todo alejados por y conveniencia. pierden ese cable a tierra, Claro. pierden esa conexión que los mantiene firmes. Entonces eso... Volante cortado. Y eso hace que además, o sea, si primero la pasé mal en mi familia y tuve que sobrevivirles a ellos, y me agarro un talento y despunto y empiezo a vivir de esto, y de ahí más encima vivo en el aislamiento, donde todos los que me rodean están porque les conviene estar a mi lado, Claro. la sensación se exacerba más. Sí. Entonces más autodestrucción, más carrete, más droga, hasta que terminan caput y sería nomás, pues pasan a la historia, ¿cachai? Y la cuestión es que, o sea, estadísticamente tal vez la tasa de suicidio en relación a la gente que no es artista es más alta en los artistas, ¿cachai? Que es lo más probable, pero más o menos por ahí va el fundamento, o sea, por ahí en un libro de Boris Cyrulnik, que es un psiquiatra, neurólogo francés, que patenta, o más que patenta, pone en el tapete el concepto de resiliencia. ¿Ya? En uno que se llama El temor de los fantasmas, él habla sobre la historia personal de la Marilyn Monroe, ¿ya? Papá alcohólico y que la violaba. Entonces imagínate tener una infancia, preadolescencia, la Marilyn Monroe a la que pudo, se arrancó de la casa, se fue de ciudad, empezó a trabajar como modelo, de ahí que están estas fotos que hay de ella desnudas, que la han subastado por una cachada de plata, ¿ya? Entonces hay casos de personas resilientes, artistas, que han tenido que huir de la casa para poder sobrevivir y se la han tenido que batir de una y otra manera, ¿cachai? Entonces detrás de cada persona que es mediáticamente reconocida, actores, cantantes, principalmente en la actualidad, a los que son con conductas problemáticas te vas a encontrar con infancia muy mal pasada, muy mal llevada, mucha carencia y mucha vulneración. Yo creo que ahí está el punto claro, porque como una persona de chica, no sé, pues vive en un mundo pequeño, ¿no es cierto?, rodeado de su familia, pocos seres queridos, pocas personas, y de un momento a otro logra una fama tremenda, donde van millones que la siguen. ¿Cómo enfrenta eso? Yo creo que claro, es complejo. Me imagino que tiene que tener una base familiar, como decías tú, muy sólida, muy afectiva. Porque había un caso ya súper cliché, o sea, parafernálico como el de Luis Miguel, que se supone que en Argentina algo le pasó, veía en los medios. Yo creo que este tipo tuvo tanta carencia en su niñez que hoy en día lo repercute lamentablemente esta forma de la vida. Y aparte que si hay droga, hay alcohol, están las adicciones. Y si él tiene una personalidad adictiva, peor todavía, porque ya lo toman otros elementos externos ya a su personalidad que ya se pierde el control de esto. Y yo creo que lo que pasó con Jim Morrison, me imagino, quizás Janis Joplin también, porque había mucha... Bueno, ella era heroinómana y se supone que ella cuando murió, porque ella consumió una dosis que el doctor no le había recetado, se subió la dosis y murió. El caso de Jim Morrison, bueno, se supone también por lo que pasó con Gustavo Cerati. Yo pienso que también va ligado a las adicciones
Y obviamente el medio es súper agresivo, o sea, súper así heavy, porque los escritores no se da tanto esto de la droga, o sea, hay, obviamente, hay, existen, pero no tan así, tan reventón. Pero sí, yo creo que el caso, la diferencia del cantante y el escritor, la diferencia está en que el escritor, de todas maneras, hay una nostalgia, una emocionalidad demasiado fuerte que le juega una mala pasada. En cambio, el artista, digamos, lo que nosotros conocemos, los occidentales conocemos como artistas, porque estamos súper occidentalizados, lamentablemente, porque hay otros artistas que son de Oriente y no sabemos mucho esas realidades. Yo creo que a estos artistas occidentales les pasó el tema de mucha locura, o sea, mucha droga, mucho carrete, muchas situaciones extremas, donde está la sexualidad, obviamente, todo ese mundillo. No sé, yo hace poco vi la película de Freddie Mercury y también vi una cosa súper autodestructiva de él, pues, o sea, como que lo penaba, son fantasmas de la autodestrucción, que es lamentable, porque lo que te decía al principio, o sea, ellos tienen el mundo a sus pies, pues, o sea, pueden hacer prácticamente lo que quieran. Pero ¿cómo invierto ese tiempo, esa inteligencia? Y ¿sabes qué? Voy a viajar con esta plata mejor, voy a conocer otras culturas. Pero es que viajan, pues. Muchos de ellos viajan, pero en gira. Mira, no logran, entran a países, pero no logran tener el tiempo y la tranquilidad para poder ¿pueden recorrerlo. salir a caminar? Porque tienen que, porque cuando van de gira, entran, actúan y se van. Y cuando tienen la posibilidad de salir, tienen muchas veces que ir prácticamente disfrazados para que la gente no se les tire encima. Si ponte en el caso de cualquier personalidad de un pueblo, por ejemplo aquí en San Felipe, una persona que aparezca o en televisión o en la radio, que tenga un cierto encargo, anda por la calle y saluda, no sé, 3 personas, 4 personas por cada cuadra por la que camina a veces. Y ya eso como dicen, wow, ¿cómo te conocen? Y de pronto hay gente que tiene un cierto poder de conseguir cosas y mucha gente quiere hablar con ellos para que los ayude, para conseguir algo. Entonces imagínate un tipo que todos lo ubican, hombre, mujer, y que quieren de alguna manera tener un poquitito de ello. A veces incluso se le acercan. Hay un artista que decía, yo prefiero que se acerquen a saludarme, pero ya un poco me da lata cuando se acercan solamente como, hey, pum, tomarse la selfie y listo. O sea, ni siquiera les importa la persona, no les importa decirle, me gusta tu música, me gustan tus letras, me simpatizas por lo que dicen. No, es como, eres conocido y quiero tener una foto con alguien conocido. Me da lo mismo el resto. Y también es bajoneante. Hablemos de eso en el siguiente bloque y quiero dar gracias porque el primer programa que hacemos, el programa anterior lo hicimos con 2 artistas, con Nena Bá y la Tere González, y ahí partimos de cero. Estábamos con esto peladito y todo, pero hoy día contamos con esos asientitos en los que estábamos sentados y ese mueble. Porque hay mucha gente que a lo mejor va a pensar que Builder es el nombre del programa. No, Builder es la modalidad que nos facilitó esto hoy día para poder estar de una manera un poco más bonita, ¿cachai? Este programa, no sé si se lo había dicho o no, pero se lo quiero repetir a la gente, se llama Tenemos que hablar. Y lo hice porque siento que sí, de alguna manera, todo lo que nos pasa, ese aislamiento que nos produce a veces matarnos, a veces simplemente meternos en alcohol o en droga o deprimirnos, tiene que ver con que estamos incomunicados. Voluntariamente o no, ¿cachai? Nos vamos para adentro y siempre necesitamos al menos 1 o 2 personas, ojalá o más, con quien poder juntarnos y hablar y decirle lo que estamos pensando, sintiendo, para que alguien por último nos diga, te entiendo, no estáis solos. Si no, no necesitamos siempre que nos dé la solución al problema, pero rico poder conversar. Y yo creo que si la gente hablara como antes, no solo como mandarse un mensaje, si la gente se juntara a conversar, tal vez necesitaríamos mucho menos... Habría menos suicidio. Habría menos suicidio, dependeríamos menos de cosas para sentirnos bien. Hay gente que para sacar la depresión se va a comprar, ¿cachai? O hacen un montón de cosas porque se sienten solos. Y esa es una de las razones por las que siento que tenemos que hablar, juntarnos. Y segundo, porque tenemos que entendernos. Yo pretendo que en otras ocasiones, o sea, pretendo obviamente contar con ustedes de nuevo, pero también me gustaría estar con personas con las que esté en desacuerdo y poder hablar con ellos y sentir, ok, sabes que no estoy de acuerdo contigo, pero igual te respeto, igual siento que tienes el derecho a que yo te escuche y yo tengo el derecho a que tú me escuches, y eso un poco. Así que bueno, un segundo y vamos a hacer el otro bloque para hablar de otro tema que teníamos en pauta, ¿te parece? Pausa.